Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que hayan podido separar un tiempo para poder hacer su devocional, para poder leer la palabra, para poder orar. Y bueno, espero que les esté yendo bien en el colegio, en la universidad, en el instituto, en casa, donde se encuentren. Y recuerden que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con excelencia como para nuestro Señor. Bueno, como estábamos viendo ayer con Diego, vamos a seguir leyendo Marcos. Y el día de hoy nuestro devocional va a tratar acerca de Marcos 1 del 14 al 28. Vamos a leer un poco más. Saben que el libro de Marcos lo escribió Marcos, Juan Marcos. Y vamos a conocer un poco más de lo que él decía de nuestro Señor Jesús. Antes de comenzar con la lectura y con este devocional, vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te agradecemos, Padre, este día. Gracias porque tú nos has levantado con bien. Gracias, Señor, porque nos has bendecido con un día más de vida. Te pedimos que ahora tú nos des inteligencia, nos des entendimiento, Señor. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, que podamos ser edificados, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos dejaste a un consolador, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, y estamos muy agradecidos, Padre. Perdónanos, Señor, cuando lo contristamos, perdónanos cuando te ofendemos, Señor. Te pedimos que nos guíes ahora y que todo lo que escuchemos o leamos sea, Señor, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Vamos a comenzar. Yo voy a estar leyendo Marcos Marcos 1 del 14 al 28 en la Reina Valera. Y por favor, abran ustedes también su Biblia, lean junto conmigo, porque muchas veces es bueno resaltar o subrayar cosas que nos parecen interesantes o versículos que tal vez consideramos que nos van a ayudar en algún momento más adelante, ¿no? Vamos a empezar. Versículo 14. Esta sección tiene un título, dice: Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Un hombre que tenía un espíritu inmundo, dice. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y él, clamando, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?
y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien, hemos leído lo que nos toca para el día de hoy y para comenzar vamos a ir analizando o viendo un poquito más para entender cada una de las partes, ¿no? El día de hoy, chicos, lo que vamos a hacer es comprender juntos. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba cuando hacía mi devocional y tal vez no tenía un libro con el que hacer el devocional y decía, ¿no? Ya voy a empezar a leer proverbios. Y leía un proverbio por semana y cosas así. Tiré por día y así, una secuencia. A veces no sabía qué más hacer, ¿no? Leer, pero cómo entiendo, cómo lo aplico, cómo puedo estudiar un poquito más. Y bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy es plantearnos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el carácter de Dios, de Jesús en esta parte, en esta porción de la palabra? Y la otra es, ¿cómo puedo yo aplicar a mi vida lo que estoy leyendo? Así que cada vez que empecemos a leer la Biblia hay que estar seguros del contexto, hay que recordar lo que decía antes. No podemos empezar leyendo, por ejemplo, Romanos, el capítulo 7, ¿no? Pues porque no sabemos qué pasó en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces creo que lo más inteligente sería empezar desde Romanos 1, si quieres leerte todo el libro de Romanos. Así que Marcos, estamos en Marcos y para los que no vieron el video de ayer, vayan a ver el video de ayer, donde nos habla de la predicación de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el que estuvo antes de Jesús en su ministerio, predicando, bautizando, y él decía, ¿no? Va a venir alguien que es mejor que yo y yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces llega el momento en que a Juan le toca bautizar a Jesús y como que él no se siente digno, ¿no? Claro, ¿quién va a sentirse digno de bautizar a Dios, a Dios Hijo, a Jesús? Pero Jesús le dice que es algo que él tiene que cumplir. Entonces Jesús se bautiza para darnos el ejemplo de que tenemos que bautizarnos. Y aquí es donde viene esta situación en donde ponen en tentación a Jesús, ¿no? Como dice el versículo 12 y 13, voy a leerlo para recordar. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y bueno, en estos 40 días en el desierto, Jesús fue tentado por el diablo, pero no pecó. La palabra de Dios nos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Y de eso estamos completamente seguros, porque Jesús, así como fue 100% hombre, fue 100% Dios. Entonces ahora seguimos leyendo, ¿no? Con el capítulo, diré con el versículo 14, el 14 y el 15 mencionan cómo Jesús inicia su ministerio. Él empieza a ya predicar por donde iba, y antes ya enseñaba, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, que él cuando era niño se metía a la sinagoga y como que conversaba con los maestros, pero es en este tiempo donde él empieza ya su ministerio como tal. Y lo que vemos en el versículo 14 es algo muy importante que debemos rescatar. Y es que siempre cuando predicamos el Evangelio vamos a pagar un precio, por así decirlo. No va a ser fácil porque tenemos que entender, chicos, que nosotros estamos aquí en el mundo contracorriente. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos. Todo lo que estamos también leyendo, estudiando los domingos, lo aplicamos aquí. Recordemos que nuestro hogar no es este mundo. Nuestro hogar está junto a nuestro Dios cuando estemos en el cielo. Entonces, mientras estemos en este mundo, vamos a pasar aflicción, no solamente porque van a haber pruebas de parte de Dios o por consecuencia de nuestros pecados, sino vamos a pasar aflicción por causa del Evangelio.
vamos a pasar aflicción por causa de predicar la palabra de Dios. Y eso está en la Biblia y eso no lo podemos negar. ¿Y qué es lo que dice el versículo 14? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y ese es el precio que Juan el Bautista tuvo que pagar por predicar el evangelio. Él fue encarcelado y así muchos discípulos, muchos profetas, muchos hombres que en esta época hablaban de Dios, hablaban de Jesús, predicaban el evangelio, eran apedreados, eran encarcelados, los mataban de formas muy feas. Y esto no es solo algo que vimos en esa época, que leemos de esa época, sino que podemos ver hasta el día de hoy que hay ciertos países donde a los que somos cristianos nos matan, algunos los encarcelan, no pueden predicar y es difícil, así que no nos olvidemos orar por nuestros hermanos que viven en estos países y que son obedientes al llamado de predicar el evangelio. Seguimos con el versículo 15, dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí es muy chévere porque Jesús mismo nos está dando el ejemplo de predicar. ¿Y qué era lo primero que él decía cuando predicaba? Que el reino se había acercado y que tenemos que arrepentirnos. Y como dijo Diego, chicos, en la actualidad son muy pocas las iglesias que realmente predican esto, que todos somos pecadores, que ofendemos a Dios y que es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y lo reconozcamos como nuestro Salvador para que Él pueda venir a morar en nosotros. Muchas veces el evangelio es predicado con que no, que Jesús tiene que venir a tu vida porque si tú estás pasando dificultades, problemas, no sé, si ya no puedes más contigo, tienes que venir a Jesús y Él va a darte la solución para todos tus problemas y tú vas a estar bien. Y no se trata de eso. La palabra nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor. Entonces hay que tener eso siempre fresco en nuestra mente. No hay que olvidarnos que nosotros no estamos aquí para siempre, que somos peregrinos y que en esta transición, en este transcurso en el que estamos en esta carrera, tenemos que seguir confiando en el Señor, tenemos que obedecer su palabra y tenemos que confiar a pesar de las dificultades. Y sobre todo, obedecer, ¿no?, a la gran comisión, obedecer al ejemplo que Jesús nos dejó, que es predicar el evangelio. Y siendo sinceros, diciéndole a la gente que se tiene que arrepentir y que crea en el evangelio. Vamos a seguir con los versículos del 16 al 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que estaban en la red, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le dijeron, pasado de allí, le siguieron. Pasado de allí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, y remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, aquí vemos cómo Jesús llama a sus discípulos. Y hay palabras importantes en esta parte de la lectura, porque si te das cuenta, dice inmediatamente, ¿no? A ver, y dijo, y dejando sus redes, le siguieron. Ya, aquí en esta versión no dice inmediatamente, pero hay otras versiones en la palabra, otras versiones de la Biblia donde mencionan esto porque eso es a lo que se refiere,
que no es que estas personas, estos hombres escucharon, tomaron su tiempo, pensaron y de ahí le siguieron, no. Ellos escucharon la voz de Dios y le siguieron. Esa fue la acción siguiente, escuchar el llamado y seguirle. Y eso no debe ser nuestra actitud, chicos, para el llamado que Dios nos haga, ya sea para servir, ya sea para aceptar más responsabilidad dentro de la iglesia, ya sea si es que en algún momento Dios te llama a ministrar como pastor en el caso de los chicos, si alguno de nosotros nos llama a ser misioneros, ya sea chicos o chicas. Esta es la actitud que debemos tener, escuchar la voz del Señor, escuchar el llamado y seguirle inmediatamente. Y no es algo fácil porque así como Jacobo dejó a su padre, nosotros vamos a tener que dejar muchas cosas también. Si es que vamos a escuchar la voz del Señor y atender a su llamado y si es que Él nos pide eso, ¿no? Pues porque no significa que todos tenemos que dejar nuestro trabajo, dejar nuestra familia y todos tenemos que ser misioneros al otro lado del mundo. No significa eso, pero Dios tiene un llamado para cada uno de sus hijos. Si el llamado de Dios para ti es que tú seas un buen doctor y que en donde tú trabajes tú puedas hablarle a las personas que tú atiendas de Dios y tú puedas evangelizarlos y ahí puedas servir también, perfecto, tienes que hacerlo con excelencia. Si el llamado de Dios para tu vida es que tú seas una buena profesora y en la posibilidad que tú tienes de relacionarte con diferentes alumnos, tú puedas también predicar desde la palabra, hablarles de Dios y tal vez en algún momento inclusive acercarlos a la iglesia, pues a buena hora, ese va a ser tu servicio a Dios también. Pero si tú en algún momento tienes el llamado, porque Dios nos llama a diferentes cosas a todos, de ser misionero, de ser misionera, tienes que estar preparado también. Así como diferentes carreras, por así decirlo, personas para diferentes ocupaciones se preparan, todos nosotros tenemos que estar preparados. Y Dios te va a llamar y en el momento que te llame, si te llama para eso en especial, tú tienes que estar atento a escuchar su voz y a seguirle inmediatamente. Y no va a ser fácil, como les digo, porque tal vez muchos vamos a tener cosas que dejar. Pero recordemos que todas las cosas que tenemos en este mundo no son de nosotras, de nosotros y que no son eternas, sino que son pasajeras, son temporales y que en algún momento se van a ir, ¿no? Cuando nosotros muramos no nos vamos a llevar nada. Solamente vamos a entregarle a Dios todas las cosas que hemos hecho para Él y en su nombre. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Después vamos a pasar a leer ya la última parte del 21 al 28. Dice, y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, que aquí Jesús estaba enseñando. Y se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quienes tienen autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de gran manera, de tal manera, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Muy bien, ¿qué pasaba acá? Que Jesús ya estaba en la sinagoga, estaba predicando, estaba enseñando y había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y es ahí donde el Señor escucha, ¿no? Porque como dice el versículo 23 a 24,
el espíritu le grita y le dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno ha venido para destruirnos. Y en este momento vemos como un espíritu inmundo reconoce al Señor Jesús y sabe que Él es el Santo de Dios, o sea, sabe su poder, sabe de todo lo que Él es y tiene miedo claramente porque sabe que Jesús lo puede destruir. Entonces Jesús lo reprende y este espíritu inmundo sale de este hombre y se va. Y esto claramente fue un acto milagroso. Y todo esto asombró a la gente, a las personas que estaban en ese momento y decían, ¿no? ¿Quién es Él? Que hasta los espíritus inmundos le obedecen. Y como dice el último versículo, la fama de Jesús fue creciendo y se fue escuchando esto alrededor de Galilea. Y bueno, lo que podemos ver en este versículo es que Jesús es poderoso. Jesús tiene atributos de Dios. Entonces, ¿por qué es necesario recordar esto? Porque hay muchas personas en la actualidad que no creen que Jesús es Dios. Y esto no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos da diferentes características o diferentes atributos de Dios y también los usa con Jesús. Y nosotros sabemos, ¿no? Creemos en la Trinidad y que Dios es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Entonces, en esta porción podemos ver una vez más que Jesús es Dios, que Jesús es poderoso y que Él hizo un acto milagroso en este momento expulsando a este espíritu inmundo de este hombre. Aquí vamos a empezar a plantearnos las preguntas que les mencioné al inicio. Y la primera pregunta sería, ¿cuál es el carácter de Jesús? Y algo que yo he apuntado, porque también lo hice para poder compartirles el día de hoy, es que su autoridad es muy importante. Y sí, como hemos visto a lo largo de la lectura de los versículos, la palabra de Dios dice que estas personas se impresionaban mucho cuando el Señor Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque tenía mucha autoridad al momento de enseñar. Y no solamente tenía autoridad, sino que ellos se asombraban porque dice, no enseñaba como a los escribas, enseñaba diferente. Entonces, imagínense poder escuchar a Jesús enseñar, sería impresionante, sería increíble. Pero sí, ese debe ser nuestro anhelo, tener autoridad al momento de enseñar algo. Y esa autoridad claramente es imposible para hombres pecadores como nosotros, pero lo que no es imposible es esforzarnos por luchar contra nuestro pecado, esforzarnos por prepararnos mucho para presentar alguna enseñanza y siempre teniendo en cuenta de que nosotros no vamos a ser los que hablen, chicos. Cuando nosotros realmente compartamos la palabra de Dios, no va a ser nuestra boca, nuestros labios, o sea, lo que salga de nosotros mismos, no, sino que el Señor nos va a usar y es Cristo quien va a hablar a través de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros abramos nuestra boca, por eso es importante que nosotros compartamos, porque si no, ¿cómo se va a llevar la palabra a los que no conocen? Otra cosa que apunté es que Jesús es poderoso, lo que ya les venía diciendo antes, ¿no? Que Jesús tiene poder, que Él es todopoderoso, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Y que tenía mucho dominio al enseñar, también ya lo mencioné. Ahí también les dije la pregunta de cómo puedo aplicar yo esto a mi vida. Y tal vez no todo lo que leamos tenga una aplicación en nuestra vida, porque a veces van a ser cosas de conocimiento, pero la primera parte de nuestra lectura sí tiene algo muy importante que nosotros tenemos que recordar para en algún momento aplicarlo a nuestra vida, y es que siempre debemos perseverar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que va a haber aflicción. A Juan el Bautista lo encarcelaron y a muchas personas que son discípulos, que han sido discípulos, que actualmente profesan y
y dicen y proclaman el nombre del Señor y comparten el Evangelio, la palabra de Dios, no sus ideas, sino lo que realmente dice la palabra, son perseguidos por este mundo. Entonces, la aplicación a nuestra vida sería no desanimarnos, porque tenemos que confiar en nuestro Señor. Porque sabemos que en este mundo pueden haber aflicciones, pero que tenemos que confiar en Él porque Dios ha vencido al mundo, chicos. Otra cosa que también podemos aplicar en nuestra vida es estar atentos al llamado del Señor. Así como quienes eran Andrés, era Simón, Andrés, que estuvieron, Jacobo y Juan, estuvieron muy atentos al llamado y inmediatamente siguieron al Señor. De esa manera tenemos que estar preparados y listos, y nuestro corazón tiene que estar listo para poder primero escuchar la voz de Dios, porque si no lo escuchamos, nunca vamos a poder responder a algún llamado. Y la forma de estar atentos y escuchar es leyendo su palabra, teniendo comunión con Él y comprendiendo y sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios para nuestra vida va a estar en la palabra de Dios, va a estar en la Biblia. Dios te va a hablar a través de la palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a poder escuchar su voz y vamos a poder obedecer a un llamado. Si tú en este momento no estás teniendo comunión con el Señor, creo que es momento de que si realmente quieres atender algún llamado de Dios, te preocupes un poco, porque no lo vas a poder escuchar si no tienes comunión con Él. Y finalmente, otra cosa que podemos aplicar a nuestra vida es que en algún momento en que pienses que algo no lo puedes hacer, que no eres bueno para esto, o que algo no va a resultar, recuerda que tú no estás solo o sola, que tú estás con Dios y Dios es tu ayudador, es nuestro ayudador. Y si está dentro de su voluntad, lo que tú le pidas, Él te va a ayudar. Entonces, recordemos que no estamos en este mundo luchando solitos, sino que estamos con nuestro Señor y Él nos va a ayudar siempre en las dificultades, en las cosas que tal vez nos parecen imposibles. Recordemos que para nuestro Señor no hay nada imposible. Y siempre recordar que todo va a estar de acuerdo a su voluntad, ¿no? No se va a hacer lo que nosotros queramos, lo que nosotros deseemos en nuestro corazón, no siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Entonces, ¿quién más que Él? Un Dios todopoderoso, misericordioso, amoroso, justo, santo, que para encargarse de nuestro futuro, de nuestra vida y de lo que vaya a venir adelante. Así que, chicos, recordemos eso y bueno, nos vemos pronto. Espero que hayamos entendido lo que Dios quiere decirnos hoy. Y nada, ya nos vemos. Cuídense mucho y nos vemos el domingo. Chao.